Grecia es considerada la cuna de la democracia como sistema político. Fueron quienes les dieron el nombre a este sistema, tomando al pueblo, demos, como base del poder Kratos. Nació específicamente en Atenas en el siglo V a.C. Se basaba en la participación ciudadana y el objetivo era que todos trabajaran, pero que no hubiera profesionales políticos. La democracia significaba la igualdad ante las decisiones y ante la elección de decisiones, y no la elección de personas encargadas de decidir. Las elecciones favorecían a los más ricos, mientras que el sorteo repartía el trabajo de la administración entre toda la ciudadanía. Hay que citar como antecedente al sistema democrático establecido en Atenas por la Constitución de Solón en el año 594 a.C. Era un sistema político novedoso, ya que hasta ese momento era común el gobierno de reyes con poderes absolutos. La democracia era directa, porque todos los ciudadanos podían intervenir personalmente en el gobierno concurriendo a la asamblea, participando en el consejo y en las magistraturas. Además, era restringida a una parte de la población, ya que no todos tenían derecho a votar o intervenir en la política. Las mujeres, los niños, los esclavos y los extranjeros eran excluidos. La ciudadanía solo se limitaba a los derechos políticos y civiles, actualmente la primera generación de derechos. Era una democracia esclavista directa y participativa, donde no existían los derechos subjetivos, individuales, inalienables, ni el Estado debía garantizar derecho subjetivo alguno. Las maneras de corrupción que tenían los griegos era el despotismo, autoridad absoluta que no está limitada por las leyes, la tiranía, cuando gobierna un solo usurpador, la demagogia, uso de halagos y falsas promesas para manipular la voluntad del pueblo, y la oligarquía, cuando gobierna más de un usurpador. Aunque también había formas de igualdad: la isonomía, igualdad ante la ley; la isocratía, igualdad de poder; e isegoría, igualdad en el derecho de tomar la palabra. Clístenes fue quien inicia la democracia como sistema político. Las reformas de Clístenes sentaron las bases para que la democracia ateniense llegara a su plenitud. Algunas de sus principales medidas fueron: estableció la Asamblea Popular como máxima autoridad y fuente del poder público. Estaba integrada por todos los ciudadanos sin ninguna restricción. Para facilitar la concurrencia a la Asamblea, impuso el óbolo, una pequeña paga que otorgaba el Estado por asistir. Estableció el ostracismo, que consistía en el destierro de los ciudadanos. Era un mecanismo de protección de las instituciones democráticas e imponía el alejamiento por 10 años. Gracias a estas reformas, todos los ciudadanos tenían la misma participación en el gobierno. En Atenas había 5 poderes, los bien conocidos: ejecutivo, legislativo y judicial de la actualidad, a los que se sumaban el soberano y el militar. Poder ejecutivo era lo que hoy podríamos considerar como la administración civil. Estaba formada por los arcontes, los principales funcionarios de la ciudad, los inspectores comerciales y administradores, elegidos entre los ciudadanos voluntarios. La equivalencia de hoy en día sería que el poder legislativo, el protoparlamento, supervisa la administración civil. Poder militar ostentaba el mando del ejército y la armada, y era una administración bastante más reducida que constaba en torno a 35 funcionarios elegidos por la Asamblea Ciudadana. Los arcontes, al retirarse, pasaban a ser parte del Consejo de Ancianos, que junto con los 600 ciudadanos, parte de los tribunales populares, elegidos entre los ciudadanos voluntarios mayores de 30 años, formaban el Poder Judicial. Poder legislativo. Una tribu ejercía el papel de ejecutivo durante un plazo de 36 días. Todos los ciudadanos podían participar en la asamblea, que era la expresión máxima de la voluntad del pueblo y ejercía el poder soberano. La asamblea decidía acerca de los decretos que proponía el poder ejecutivo y nombraba a los miembros del militar. Atenas fue una de las primeras ciudades en establecer la democracia. Otras ciudades griegas también establecieron democracias, pero no todas siguieron el modelo ateniense, y desde luego ninguna fue tan poderosa ni tan estable, o bien documentada, como la de Atenas. Sigue siendo un experimento único e intrigante en la democracia directa, donde la gente no elegía representantes para votar en su nombre, sino que desarrollaban la legislación y ejercían el poder ejecutivo de manera personal. Las polis eran pequeñas ciudades-estado independientes, formadas por la ciudad y la población que habitaba el territorio de los alrededores. Estaban amuralladas y eran el centro político, económico e intelectual. Eran soberanas, es decir, no reconocían ninguna autoridad exterior que limitara su independencia.
La ciudad ejercía una soberanía interior sobre sus ciudadanos, que estaban obligados a respetar sus leyes y costumbres. Excluían a los esclavos, inmigrantes, niños y mujeres. Tenían poder civil, militar, económico y político. Las polis eran Atenas, Esparta, Tebas, Eubea, Corinto y Epiro. Hoy en día es muy raro ver a la democracia directa, aunque sí se puede observar en algunas poblaciones de España que poseen consejo abierto. A continuación se verán los reportajes realizados a distintos profesores del Colegio Nuestra Señora de Lourdes. ¿Por qué crees que la política nació en Grecia? Bueno, política es justamente una palabra griega y significa algo así como la buena administración del Estado, que en el caso de Grecia era la ciudad-estado. No conozco mucho, lo que imagino que tiene que ver con todo el origen del conocimiento y la posibilidad de poder transmitirlo, o sea, que se haya podido alcanzar una forma de política más desarrollada tiene que ver con eso, o sea, no creo que haya sido algo más. ¿Qué opinas sobre la frase de Aristóteles, el hombre es un animal político? Bueno, es una idea correcta para la época, una novedad para la época, descubrir que el hombre es el único que se interesa por el bienestar de la sociedad. Porque la política es lo que muchas veces define al hombre, es decir, el hombre es político en todos los actos de su vida, cuando está dentro de una institución, cuando participa de discusiones con compañeros, con conocidos, en la familia, cuando va a una escuela, desde que nace el hombre es parte de un sistema político y la política no pasa por al lado, sino que el hombre propiamente al hacer política en cada uno de sus actos se convierte en un ser que es político por naturaleza. ¿Qué diferencias encontrás entre la democracia antigua y actual? El nivel cuantitativo de participación. Imagínense que si se refieren a la democracia griega, por empezar, las mujeres no participaban en la política, así que ya tenemos un 50% menos de la población. En segundo lugar, los esclavos, que eran la mayor parte de la sociedad, tampoco podían participar. Y los extranjeros o hijos de extranjeros tampoco. Así que de la democracia quedaban unas 5.000 personas en toda la ciudad con capacidad para votar. Y de esos, los que eran muy pobres no podían ir a votar porque tenían que estar trabajando y se perdían el día de trabajo. Por eso Pericles, que era un gobernante popular, tuvo una gran idea. El Estado le pagó un jornal de trabajo a cada persona que participara de la asamblea, con lo que hubo un poco más de participación, pero siempre dentro de esta democracia restringida de los que podían ser considerados ciudadanos. De todas maneras, para la época es un sistema extraordinario, en un mundo en que solo se conocía el imperio absolutista, donde la palabra del soberano era la ley absoluta. La democracia griega era, digamos, un faro que iluminaba el mundo. Una democracia actual, mejor dicho, un sistema actual se consideraría democrático no solo porque la gente vaya a votar, que vaya a votar la mayor cantidad de gente posible y que vaya a votar conscientemente, sino también porque debería haber otras formas de participación popular, como por ejemplo la consulta popular o el referéndum, que si bien están en la Constitución Popular no se utilizan mucho, o se utilizan cuando le conviene a los gobernantes. En los países nórdicos existe la posibilidad de quitarle a los gobernantes el mandato después de una consulta, que acá no nos vendría mal. Pensando en la primer tipo de democracia que hubo, es la actual es representativa, y el primer, el nacimiento de la democracia era directa. O sea, los mismos representantes de un lugar, elegían entre ellos por una cantidad reducida. Y hoy en día, uno ejerce votando para que lo represente.
¿Por qué se dice que la democracia antigua era directa y restringida a una parte reducida de la población? La directa que era restringida a una parte de la población, mi calculo porque quien tenga poder en ese momento o en ese pueblo eran los que tenían derecho a votar, ¿sí? Y el sector más restringido, esclavo, eran los que no tenían ese derecho. ¿Qué significaba antiguamente ser ciudadano? No sé qué significaba antiguamente, o sea, lo que yo comprendo como ciudadano es aquellas personas que forman parte de una ciudadanía, o sea, de un grupo de personas que tienen un fin en común, que es participar de actividades y demás, y que eso lo hace ser ciudadano, ser propio de un lugar. ¿Por qué la democracia griega era un sistema político novedoso? Era novedoso porque empezaban a decidir a partir de una votación, aunque solamente tenía un grupo, digamos, reducido o el grupo poderoso, era quien tomaba esas decisiones, quien participaba, quien tenía voz y voto. Bueno, lo novedoso es esto, que se tengan que poner de acuerdo, ¿sí? Que la mayoría sea la que decida por una cosa u otra. A continuación se verán los reportajes realizados a distintas alumnas del colegio Nuestra Señora de Lourdes, las cuales fueron autorizadas por sus padres para salir en este video. ¿Por qué crees que la política nació en Grecia? La política surge en Grecia porque toda la organización política, social y económica está organizada en polis, que eran ciudades-estados, que eran soberanas porque tenían autodeterminación social, política y económica. ¿Qué opinas sobre la frase de Aristóteles, el hombre es un animal político? El hombre es un animal político porque está marcado y depende de la política. En los gobiernos democráticos dependen de la política para tomar decisiones a favor de los ciudadanos. ¿Qué significaba antiguamente ser ciudadano? Antiguamente eran ciudadanos los hombres mayores de edad de una buena familia los que podían votar y participar del gobierno, aunque se excluía de los derechos políticos a los extranjeros, los pobres, los esclavos, las mujeres y los niños.